Buenas tardes, me llamo Tom Angotti, soy profesor emeritus de planificación urbana de la Universidad de la Ciudad de New York y les voy a hablar en dos partes. Primero, darles un encuadramiento histórico y teórico a la planificación colaborativa y servicios ecosistémicos. Y después les voy a dar algunos casos concretos dentro de mi experiencia como planificador profesional y profesor, y también teórico y práctico en la cuestión de planificación comunal en ciudades y en pequeños pueblos. Entonces, las raíces de la planificación territorial. Empieza la planificación con la planificación racional integral del siglo XIX. A finales del siglo es una reacción a las grandes ciudades industriales del temprano capitalismo, donde había una serie de problemas de organización del espacio, pero también de salud pública, en particular las epidemias de tuberculosis y que a su raíz tenían las condiciones terribles de la vivienda y las condiciones de trabajo. Entonces la idea fue crear una nueva ciudad, otra ciudad, más ordenada, más limpia, más integrada, donde el trabajo y la residencia están conectadas, están muy cerca. Entonces ahí nació la idea del New Town, de la nueva ciudad en Inglaterra, la construcción de pequeños pueblos afuera del centro de Londres. Ese también fue una reacción a un tipo de planificación anterior que nació en París, que fue hacer las grandes obras de renuevo urbano dentro del centro de la ciudad, que eliminaron los barrios de los trabajadores, que fueron en esa época revolucionarios también en contra el rey. Entonces, esta noción de integralidad es muy importante para la planificación desde el inicio. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? Las ciudades crecen hasta el punto de que la mayoría de las ciudades superan la población de 1 millón, y ya es muy difícil crear un plan integrado mientras están creciendo a un paso rápido, y se cuestiona la planificación racional e integral porque es muy difícil que cambie el territorio a esa escala. A la misma vez, en el siglo XX aparecen otros problemas de salud pública, como por ejemplo a raíz del uso del automóvil como el medio principal de movimiento dentro de las grandes metrópolis, la contaminación del agua, porque las fuentes de agua no son suficientes o son contaminados por los desagües poco controlados. Y además, en metrópolis del siglo XX trae una calidad diferente de desigualdad del metrópolis industrial. El territorio en el siglo XXI el territorio el territorio metropolitano en el siglo XXI es
una ciudad de muchos enclaves separados que tienen su lógica internas. Muchas veces la separación se basa en la división de clases y etnias. Y se crea la ciudad informal y la idea de eliminar esta ciudad informal como un caso excepcional. Pero la verdad es que llegamos al final del siglo XX y la mayoría de la población urbana en el mundo, que ya es mayoritaria en todo el mundo, vive en comunidades informales. También en el siglo XX hay un fraccionamiento y venta de la tierra, y lo cual lo hace difícil someterlo a un plan integral. Hay normativas muy estrictas y hay normativas muy flexibles, pero por la escala grande del metrópolis es difícil siempre ingresar con la normativa estricta y garantizar un metrópolis lógico e integrado. Y finalmente empieza el hiperconsumo y la creación de los desechos. Al principio del siglo XX aparece esta idea de desperdicios, desechos, porque empieza también el consumo a nivel industrial y de masas sin una planificación de reciclar o de deshacerse de estos residuos. Entonces, la planificación territorial tiene estas raíces: plan racional integral del siglo XIX, la metrópolis del siglo XX. Llegamos al momento actual de la planificación neoliberal. Esta se basa en la idea de decir adiós a las utopías, que no hay alternativas a la ciudad que existe, que el gobierno tiene poca capacidad de intervenir en el medio ambiente urbano, y entonces se reduce la planificación y a la misma vez los servicios del Estado. Se va privatizando mucho de los servicios públicos. Y la planificación a mediados del siglo XX llega a ser lo que se llama planificación estratégica. Esta es una forma de planificación que nace en el mundo de business, donde se hace un plan por 5 años y es muy general. Es una manera de empezar una conversación entre los técnicos y los administradores, primero de negocio, pero después de gobiernos locales y nacionales. Y un tipo de plan estratégico es el plan para la sostenibilidad, que nace en los años 80-90, después de la conferencia de 1984 de Naciones Unidas. Y la idea es sostener la calidad del ambiente para futuras generaciones. Después sigue con el cambio climático como un peligro, y inundaciones y otros actos de naturaleza como amenaza a la ciudad, el plan para la resiliencia. Y también las buenas prácticas y soluciones tecnológicas. O sea, todo esto es una tendencia
de buscar alternativas a la planificación integral, y cada uno es cada día menos general y menos integrado y más al nivel local. Esto no significa que son inútiles todos estos planes o que de ellos no nacen buenas reformas. Pero este tipo de planificación también empieza con la idea de la participación del público y porque cada uno de ellos requiere una participación más allá de los técnicos. Pero hay también la idea de utilizar la participación como un instrumento de control. Y nace a la misma vez de la planificación neoliberal, la planificación desde abajo. Muy importante porque estos son dos esquemas que coinciden, donde hay conflicto. Es otro tipo de descentralización de los organismos de gobierno, donde se va empoderando los residentes, los que viven en los barrios, en las comunidades de las grandes ciudades. Crece a la misma vez la sociedad civil, donde la noción de ciudadanía se extiende a todos, hombres, mujeres, minorías étnicas, jóvenes, ancianos, que todo el mundo debería tener el derecho de participar en la creación y la planificación de su comunidad y de la ciudad. Con esto crecen movimientos urbanos y rurales que intervienen en todos estos procesos. A la misma vez hay la contraparte que de punto de vista de los planificadores y de los gobiernos y entidades privadas, la participación lo ven como control desde arriba versus el control desde abajo. Y hay una contradicción y hay conflictos entre estas dos perspectivas. Claro que la participación puede mejorar la calidad de decisiones públicas que se hacen, pero también puede ser una manipulación de parte de los planificadores y de los administradores. Ahora, yo tengo mucha experiencia con la participación en un país, mi país, Estados Unidos, que nació con la idea de la ciudadanía abierta a la voz de todo el mundo. Pero hay mucho de eso que cubrió la discriminación racial, cubrió que se dejó afuera por 250 años de la historia del país a las mujeres, etc. Pero la idea de participación está muy aceptada. Entonces, yo trabajando con barrios, comunidades que vienen a pedirme, porque yo dirigí un centro de planificación comunal en la universidad que trabajaba con los barrios en confrontar problemas del uso del suelo, problemas ambientales, etc. Y esta, en una forma muy breve, son las lecciones que les traigo. Primero, no hay recetas ni fórmulas. Cada caso es diferente. Cada comunidad, cada barrio, cada cuestión es diferente. Entonces, tenemos para nosotros los técnicos,
nos gustan las reformas porque es mucho más fácil aplicarlos. Cuesta mucho más crear un proceso y hacerlo diferente cada vez. Y otra cosa que es, la planificación es un proceso político y tiene consecuencias políticas. Esto, aparte de, yo creo que hay que dejar la idea de que es neutral, porque siempre está afectada por la política de los gobiernos y fuera de los gobiernos, y puede cambiar la política. Después hay otro mito que muchas veces traemos al proceso, es que no debe haber conflictos. Y cuando hay conflicto entre personas del grupo o entre organizaciones o entre organizaciones y entidades de gobierno, que eso está, eso va a arruinar el proceso. Yo creo que no hay que esconderlos y forzar el consenso. Eso es peor, porque cuando el consenso es bueno, cuando todo el mundo está de acuerdo que debemos hacer un jardín de este tipo aquí y los componentes del jardín, pero si hay muchos conflictos, y en muchas comunidades hay conflictos muy fuertes, forzarlo es imponer una solución sin tener cuenta de los conflictos más profundos. Los conflictos reflejan contradicciones en la misma ciudad, la ciudad capitalista. Hay que reconocerlas. Y eso no significa que debemos correr del proceso o de que no podemos hacer nada. Hay que lidiar con estas diferencias porque así vivimos. Yo siempre digo a la gente que me piden ayuda, yo no quiero trabajar en una comunidad que tiene consenso y que todo el mundo está de acuerdo, porque es un paraíso que no existe en el mundo. Todos somos diferentes, personas de diferentes edades, etnias, clases sociales, tienen diferentes ideas y diferentes necesidades. Eso es natural. Entonces, las comunidades son muy complejos y hay que organizar el diálogo, hay que estar en el diálogo. Nosotros no estar al lado, pero dentro del diálogo, y si podemos ayudar el diálogo mejor. Pero la noción de diálogo es de Paulo Freire, que yo creo que he aplicado y tratado de aplicar en muchos casos. Y finalmente, otra regla para mí es ser consciente de quiénes están participando. Hay una noción que si hacemos un proceso de participación, ya la comunidad está de acuerdo, ha votado y termina la cosa. Depende, ¿quiénes han participado? No todo el mundo, porque si llamamos una reunión en un barrio de 15,000 personas y vienen 20 y se ponen de acuerdo, pero eso no necesariamente quiere decir que todos en la comunidad están de acuerdo. Ahora les voy a dar unos casos de estudio donde trabajamos con comunidades, barrios,
en servicios ecosistémicos en la ciudad que conozco mejor, mi ciudad de Nueva York. Están relacionados al nacimiento del movimiento popular de justicia ambiental que nace en los años 80 del siglo pasado. La base de este caso es la concentración de centros de residuos en los barrios pobres, que en Nueva York son principalmente latinoamericanos, caribeños y negros. ¿Por qué se concentran estos centros de residuos en estos barrios? Es por el bajo precio del suelo. Entonces, los técnicos siempre niegan que hay una parte de la raza, de discriminación de clase en este asunto, pero la realidad es que el Estado no interviene para cambiarlo. Y esta concentración de centros causa una serie de problemas de salud pública. Por ejemplo, se trae el vermin y hay mucho tráfico de camiones que tiene un efecto en la salud. Y finalmente, la importancia de intervenir en estos asuntos de qué pasa si se mejora el ambiente y conseguimos que los centros de acopio de los residuos desaparezcan de estos barrios, valorizan los suelos, y es lo que llamamos nosotros la gentrificación verde. En la comunidad se mejora, las condiciones de salud se mejoran, pero también aumentan los precios de las viviendas y los alquileres y desaloja a los residentes. Este es un mapa que hicimos ubicando la concentración de centros de residuos en la ciudad de New York. La parte roja son las concentraciones, los triángulos verdes indican los centros de acopio y los rojos son barrios con población negro y latinoamericano. Entonces hay una coincidencia con la etnia y la ubicación de estos centros. Y además, si vemos la presencia de asma en toda la ciudad, hay una coincidencia además porque no sé qué pasó. Perdón. Entonces, en rojo vemos niveles altos de asma que coinciden con la ubicación de los centros de acopio de desechos. Nace el movimiento de justicia ambiental y este fue una de las fundadoras de una organización que peleó por 15 años contra la ubicación de un centro de incineración de desechos en su barrio en el norte de Bronx, en el sur de Bronx, perdón. Yolanda García, una puertorriqueña, después vio que la ciudad iba
tenía un plan para su barrio, para la construcción de nuevas casas, y se opusieron a este plan, hicieron su propio plan. Este es el plan de la comunidad, y después de años de lucha consiguieron que la ciudad aceptara el plan. Entonces, este no fue un caso. Descubrimos cuando hicimos un estudio de todos los planes de comunidades en la ciudad que hay más de 100 que empezaron en los años 50, 60, y una gran parte de los planes que se han realizado fueron en los barrios con cuestiones ambientales. Y el nuevo reto es las inundaciones en los barrios, muchos de ellos que están en las costas. Es una ciudad de la costa, y con el cambio climático han habido en los últimos 10 años varios barrios destruidos. Este primero fue un barrio que se llama Red Hook en Brooklyn. Este es un barrio en Queens donde se han inundado a toda esta, el primer piso, hasta el primer piso de todas estas casas. Y yo intervine en estos casos como técnico para ayudarles a confrontar la ciudad con la necesidad de hacer un plan de resiliencia para el futuro de sus barrios. Ahora, este sigue siendo una lucha porque la municipalidad tiene buenas intenciones, pero no invierte lo necesario para salvar estos barrios. La verdad es que las predicciones mínimas dicen que en los próximos 30 años todos esos barrios pueden estar bajo agua. Y eso requiere más de un plan de resiliencia. Eso requiere un plan a gran escala de inversiones, de crear nuevas posibilidades para estas personas. Pero ahí encontramos una situación que está emergiendo de lo que llamamos injusticia ambiental, porque son las comunidades pobres de negros, de nuevos inmigrantes, que viven en las zonas más precarias y que no tienen la capacidad de solucionar sus problemas en sí sin grandes inversiones del Estado y intervenciones del Estado. Entonces es otro proceso de gentrificación veloz. Otro caso que quiero introducir tiene dos partes. Primero, en la ciudad de New York, la agricultura urbana. Parece mentira, pero es una ciudad bastante densa, bastante desarrollada, pero ha nacido una conciencia sobre la necesidad de tener alternativas alimenticias. Y este se hizo posible porque en los años 60 y 70 hubo un abandono de tierras, como en muchas otras ciudades. Muchas áreas se quedaron sin construcción, o las construcciones que existieron fueron abandonados. Entonces, espontáneamente, las personas de bajo ingreso principalmente, pero también de clase media, ocuparon estos espacios, y hoy día tenemos más
de 600 jardines comunales. Esos son los certificados. Hay como creo 200, 300 que no son certificados por una entidad de la municipalidad. Pero hay luchas continuas de preservarlas. Y al inicio de esta entidad del gobierno de la ciudad, y esto es muy importante, creo, una lección para nosotros técnicos. Estos jardines nacieron en los años 60, 70, 80, espontáneamente, no tenían ayuda de la ciudad. Pero el gobierno, que es un gobierno, una burocracia enorme, de vez en cuando decía, oye, ahora queremos su jardín para construir, porque hay un desarrollador que quiere construirlo, vamos a vender la tierra. Entonces sucedió una lucha y muchas de estas luchas ganaron porque formaron alianzas y tuvieron el apoyo de otros residentes de la comunidad, otros fracasaron. Y una de las razones del éxito fue que las personas sabían organizar y conseguir apoyo de diferentes sectores. Bueno, llegó un nuevo alcalde en el año 90 que quiso vender todos los jardines, porque decía que estaban ocupando terrenos y era el momento en el cual el valor del suelo de la ciudad subía enormemente. Entonces él dijo, vamos a venderlos todos. Entonces, por primera vez se unieron todos los jardineros, y los jardineros muchas veces es un grupo muy disperso, muy difícil de unirse. Yo trabajé con un grupo de técnicos y abogados y ganamos casi todos, que pasaron a la propiedad de lo que llamamos en inglés trust, o sea, un tipo de tenencia legal donde no se puede usar para otro objetivo sino la jardinería comunal. Y ahora hay varios centenares de esto en estos trusts en toda la ciudad. Este es uno. Y la otra parte de esta historia muy importante para técnicos es, a la misma vez que hubo esta lucha en los años 90, había un grupo de empleados del Departamento de Parques que le daban ayuda a todos los jardineros y jardines, y crearon una organización semioficial. Entonces esto creó un espacio para integrar los movimientos en las comunidades con los técnicos en el gobierno que querían apoyar este tipo de uso. Y básicamente los que unió fue la idea que la ciudad no puede ser todo construcción, que necesitamos espacios abiertos. Y este es el tiempo en los años 90 cuando nace un movimiento más amplio de lucha contra los fast food y la pérdida de calidad en la comida para todos. Bueno, este es un jardín puertorriqueño y una casita puertorriqueño, y hay varios de estos en la ciudad donde esta es una construcción típica
del centro de Puerto Rico, del medio rural, que hicieron como un centro cultural en medio del jardín. Y este último caso, bueno, hay muchísimos casos, pero fue un jardín comunal que yo he fundado en propiedad que tengo yo en la ciudad de Brooklyn, y a la mano izquierda vemos el lugar como fue al inicio, abandonado, que tenía mucha basura, etc. Hice un llamado a la comunidad y llegaron 100 personas para ayudar a limpiarlo, y a la mano derecha, 7 años después, vemos el jardín tal como está. Tenemos un centro de compost, construimos un edificio para las herramientas, y la idea es crear, es un centro de educación también, porque la idea es estudiar cómo comer mejor y crear un ambiente que no tiene producción industrial. Y aquí entra la parte que es comunidad. Este fue un año, hicimos un festival de sopas, que fue una idea que conseguí de Barcelona, un barrio en Barcelona que todos los años, barrio de inmigrantes, invitó a todo el mundo a traer una sopa de su país. Otro ejemplo de agricultura urbana, y bueno, dejando el caso de New York, vemos que el conflicto, la contradicción es muy fuerte y entra en la organización. Y aquí en Cuba el escenario es completamente diferente. La agricultura urbana nace al resultado de una crisis profunda a partir de 1990, cuando se cae la Unión Soviética, y la importación de comida deja mucha gente con hambre, y espontáneamente, y esto es interesante porque en New York es la misma cosa, la espontaneidad, la organización desde abajo fue muy importante. La gente empieza a hacer sus jardines, pero la diferencia es que recibe un fuerte apoyo del Estado, porque el Estado se da cuenta que todo el país está en crisis. Este no es una crisis de solo un sector, pero que todo el mundo necesita cambiar su manera de... el país tiene que cambiar su manera de alimentarse. Pero el apoyo fuerte del Estado fue importante, porque se pudieron crear pequeños huertos y grandes extensiones como esto. Es un jardín que fue creado en Alamar, un gran desarrollo urbano que empezó en los años 60, que fue muy criticado por algunos arquitectos y urbanistas porque fue lejos del centro de la ciudad y dejó estos grandes espacios intermedios abiertos. Pero estos grandes espacios abiertos ya sirven para una agricultura muy productiva, y empiezan a nacer los mercados públicos.
La economía de Cuba está en transición, introduciendo pequeños mercados, restaurantes privados, bajo el control y regulación del Estado. Tiene un gran proyecto de permacultura en La Habana. Este fue un jardín que visité con uno de los creadores. Y en Cuba, los avances no son permanentes, y esta es otra lección en la cuestión de contradicciones, porque a medida que se va abriendo la economía de Cuba, se está cayendo o puede caerse en el otro viejo modelo de depender en la extracción y la exportación para todo. Entonces, en este momento están importando muchas cosas, también de Estados Unidos, que es muy hipócrita porque se pone al intercambio económico con Cuba, pero hay una gran cantidad de pollos que vienen de Estados Unidos a Cuba. Entonces es un caso también de importancia para la cuestión de justicia ambiental, que yo creo que va a ser la cuestión urbana más importante del siglo XXI. Y termino con este símbolo para los planificadores que todavía buscamos la planificación integral de un modo u otro a diferentes escalas, que es el olivo. El árbol de olivo puede vivir 1000 años. Nosotros no sabemos, los seres humanos, planificar para 1000 años. Hacemos planes muy modestos para de aquí al próximo año, o construimos cosas que van a durar 10, 20 años, industrias que pueden desaparecer, productos que pueden desaparecer, pero no planificamos el grande circuito de la vida en el territorio. El olivo nos enseña la necesidad de plantarse por largo tiempo en el territorio y pensar de aquí a 1000 años dónde queremos estar, cómo vamos a estar. Entonces, si empezamos a pensar diferentemente, no tendremos que despertarnos un día y descubrir que el planeta está cubierto de automóviles y no sabemos sustituirlos por otros modos más eficientes, más sanos para el ambiente, y dejamos la situación tal como es, que es una situación para el siglo XXI más importante, que es la justicia ambiental. Gracias.